las jornadas, mientras ellas van tomando asiento, la hemos dividido en varios bloques. Esta tarde vamos a tener 2, mañana tendremos también otros 2, y de esa manera pues vamos a abarcar temas que creemos que son importantes. Esta tarde y en un primer momento, como comentabas antes, María, nuestras 2 ponentes nos van a hablar y vamos a debatir sobre la sanidad, sobre la importancia de la sanidad animal. Después vendrá otra ponencia que nos presentará, otro bloque que nos presentará Agustín, el presidente de Ovipor, que versará sobre la PAC, la tan querida y la tan temida y la tan deseada PAC. Y mañana nos adentraremos también en cuestiones que tienen más que ver con la sostenibilidad, la ecología, terminando también con el papel que tenemos, tengamos o no tengamos competencias, como decía José Alberto, las diferentes administraciones en materia ganadera. Yo voy a ser muy breve, simplemente darle las gracias de manera anticipada a nuestras 2 ponentes, a María Coronada, a Chiqui. Creo que tampoco necesita presentación en Puebla de Guzmán. Ella es andevaleña, es ganadera, es hija de una de las personas también muy vinculada con el sector ganadero, de Cayetano, que recordaréis, que recordamos todos, director de la oficina comarcal en Valverde del Camino. Y Mari Carmen García, pues también. Yo no voy a contar el currículum de Mari Carmen porque si no se acabaron las jornadas. Aquí estamos hablando hasta mañana de su currículum, pero también es ganadera, y ha tenido una vinculación muy importante con la sanidad animal. Actualmente es la coordinadora de Ágapa, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, y tiene además también una trayectoria profesional muy importante a través también de su trabajo en diferentes OCAs a lo largo del territorio andaluz, y también una trayectoria importantísima de investigación y de conocimiento con la universidad, con diferentes universidades y también pues, en sus propias líneas de investigación. Siempre hablamos de que en el mundo ganadero, en la ganadería en extensivo, ¿vale? Siempre ese apellido de ganadería en extensivo, hay varios problemas. Uno es el relevo generacional, de ese mejor no hablamos mucho, ¿verdad? Hay que trabajarlo todavía mucho más. Otro es el papel de la mujer. Afortunadamente el papel de la mujer poco a poco va cogiendo fuerza dentro de la ganadería. Solo hay que mirar el aforo y solo hay que mirar a nuestras 2 primeras ponentes. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y vuestro es el aforo y la jornada. Por cierto, tendremos unos minutitos de debates importantes que aprovechemos o que aprovechéis también para entre ponencia y ponencia poder hacer al final o entre medio las preguntas que consideréis. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Pues, en primer lugar, pues dar la enhorabuena por la magnífica organización y las gracias por contar con la Federación de ADS para que estemos aquí esta tarde. Y, bueno, a mí me encargan hablar de la importancia de la sanidad animal en la ganadería actual. Yo no me quiero extender mucho porque cuando hable Mari Carmen os vais a dar cuenta lo importante que es la sanidad animal en la ganadería sin necesidad de justificarla, sino por lo que va a contar. Entonces yo simplemente voy a dar unas pinceladas y un par de apuntes para que tengáis constancia de los programas que estamos llevando a cabo y de cómo van evolucionando a lo largo del tiempo y de la necesidad de mantenerlo activo. Lo primero que quiero que veáis es la diferencia que hay entre los términos sanidad animal y salud animal, que muchas veces llevan a confusión y no tienen nada que ver. Porque una cosa es la salud animal, que es el estado de bienestar fisiológico de una población para poder alcanzar la máxima optimización de sus funciones productivas. Y, sin embargo, otra cosa es la sanidad animal, que es el conjunto de medidas, de prácticas o de intervenciones que se van a llevar a cabo en diferentes momentos y en diferentes ámbitos con el fin de preservar la salud de los animales en función de la calidad de los productos que se derivan de cada uno de ellos. Como veis, no tiene nada que ver. Entonces, cuando hablamos de sanidad animal, no nos referimos al estado sanitario de un animal en concreto o de un rebaño en concreto. Nos vamos a referir al estado sanitario de la cabaña ganadera en un determinado territorio. Las enfermedades animales pueden llegar a ser devastadores para las comunidades del planeta y pueden generar muchos daños al comercio internacional. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hay que prevenir y controlar las enfermedades
para permitir que la economía crezca y reforzar las comunidades locales, mejorando así también el bienestar de los animales y la salud de la población. Además, con esto vamos a garantizar un suministro de alimentos seguros, suficientes y nutritivos, esto va a depender siempre de que los animales que produzcamos sean sanos y sean productivos. La importancia de la sanidad se va a basar en 3 puntos. El primero es proteger nuestra salud, ahora lo veremos, pero es muy importante. El segundo es alimentar a nuestro mundo y el tercero es hacer crecer a nuestra sociedad. ¿Por qué digo proteger a nuestra salud? La mayoría de las enfermedades que existen hoy en día son enfermedades zoonóticas. ¿Qué significa esto? Pues son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Entonces, hacerle frente a estas enfermedades solamente a los animales, a las enfermedades a los animales, cuando estas enfermedades también están afectando a las personas, pues es para nada. Un ejemplo claro es la brucelosis. Nosotros hemos tenido durante muchos años, hemos desarrollado aquí un programa de erradicación de la brucelosis. Por fin, y luego más tarde lo veremos, hemos conseguido erradicar esta enfermedad y gracias a ello ha desaparecido la brucelosis en el humano también, la fiebre esmalta. El otro punto era alimentar a nuestro mundo. Las condiciones endémicas, o sea, las enfermedades que son propias de un territorio y que están instauradas en un territorio son cada vez menos comunes en la mayoría de los países desarrollados y esto es gracias a un buen manejo, a una buena seguridad, a los servicios veterinarios y al amplio espectro de medicamentos que existen. Cuando los animales están sanos y en buenas condiciones pueden aumentar su producción y además también la calidad de los productos que ellos producen. Y por último, el hacer crecer a nuestra sociedad. No cabe duda de que el sector ganadero es un sector muy importante dentro de la economía de los países. El sector ganadero y el cárnico aportan a la economía 42.000 millones de euros y 700.000 empleos directos. Y al final, la sanidad animal es la llave que abre y cierra las puertas de los mercados. Sin sanidad no se puede exportar, no se pueden mover los animales y no se pueden vender ni comercializar los animales. Entonces, ¿cómo vamos a abordar nosotros la sanidad en nuestro territorio? Hay 3 patas para abordar la sanidad. Una es la prevención, otra es el control y otra es la erradicación. La prevención para el ingreso de nuevas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud define la prevención como las medidas encaminadas a no solamente a prevenir la aparición de nuevas enfermedades que no están en un territorio, sino a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. El control de las enfermedades que son endémicas. Las enfermedades que son endémicas son aquellas enfermedades que están instauradas en un determinado territorio y que son una preocupación constante para el territorio donde están. Un ejemplo de enfermedad endémica puede ser en esta zona la tuberculosis bovina. Entonces, lo que queremos hacer para su control es reducir la morbilidad, que es el número de animales enfermos, al mínimo y tenerlo lo más controlada posible. Y la última pata es la erradicación de las enfermedades que está presente, que es el último objetivo que nosotros, por el que luchamos y por el que instauramos los programas sanitarios, para intentar eliminar la enfermedad de un determinado territorio. Entonces, es la supresión total de cualquier fuente de infección o infestación, de tal manera que, aunque no se tomen medidas de ninguna clase, la enfermedad no vuelva a reaparecer. Esa es la erradicación. Entonces, en función de esto, nuestras autoridades toman una serie de medidas, llevan a cabo una serie de medidas que son las políticas que se aplican en materia de sanidad animal. Los animales pueden padecer gran variedad de enfermedades infecciosas y no infecciosas, pero el verdadero riesgo en sanidad animal es que la enfermedad sea una enfermedad transmisible. Eso hace que esta enfermedad pueda tener un mayor impacto tanto en la salud animal como que sus efectos se dejen sentir en la población. Y es ahí donde radica la importancia de abordar correctamente esa sanidad, o sea, de poner en marcha una serie de medidas que permitan luchar contra la enfermedad. Entonces, es por eso que las políticas de sanidad animal que desarrollan las autoridades no se hacen solo pensando en la sanidad de los rebaños, sino que se hacen aplicando el concepto One Health, en inglés, que en español significa una sola salud. ¿Qué significa este concepto? Muy sencillo. Consiste en que la salud humana, la salud animal son interindependientes. O sea, dependen la una de la otra y además están vinculadas siempre al ecosistema donde coexisten el hombre y el animal.
Entonces, ¿esto qué significa? Pues que esto lo tenemos que tratar como un todo, que no vale que las autoridades, que haya una normativa específica para sanidad animal, otra para salud humana. Al final todo tiene que estar de alguna manera conectado para que el sistema avance. Entonces, en base a esto, las organizaciones mundiales en materia de sanidad animal, como puede ser la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que antes era la OIE, pues integraron este concepto y ello lo que hace es garantizar que todos los investigadores y profesionales que de ellos dependen y que trabajan en cada una de estas áreas, pues trabajen codo con codo para prevenir brotes de enfermedades en todas las especies y abordar la causa fundamental de su propagación. En base a ello, y con el concepto One Health en la cabeza, la Unión Europea ha sacado una nueva ley de sanidad animal. Esta nueva ley de sanidad animal salió publicada en el año 2016, pero hasta el año 2021 no ha sido obligatoria su aplicación y se entró en vigor en abril del 2021. ¿Cuáles son los objetivos por los que se crea esta nueva ley? Pues, en primer lugar, mejorar la salud de los animales. No cabe duda que al final pues eso es lo que buscamos, pero en un primer momento. Pero es que también necesitamos con ello ordenar el mercado interno de la Unión Europea, reducir los efectos adversos de las enfermedades y además establecer todas las medidas de prevención y control de salud animal, de salud pública y de medio ambiente. En definitiva, los programas sanitarios que llevamos a cabo. Las motivaciones que llevan a la Unión Europea a modificar, a crear una ley de sanidad animal, pues las repercusiones de las enfermedades transmisibles de los animales y de las medidas necesarias para controlar estas enfermedades en muchos momentos, y luego lo vamos a ver cuando Mari Carmen nos comente lo que hoy nos viene a comentar, es que pueden ser devastadoras para los animales individualmente, para las poblaciones animales, para los titulares de explotaciones que poseen estos animales y para la economía en general. El segundo punto es que las enfermedades transmisibles de los animales pueden tener repercusiones significativas en la salud pública y en la seguridad de los alimentos. Lo he dicho antes, más del 60% de las enfermedades que existen son zoonosis y se transmiten de los animales a las personas. Y además se observan efectos interactivos adversos con respecto a la biodiversidad, el cambio climático y otros aspectos del medio ambiente. El cambio climático puede influir en la aparición de nuevas enfermedades, la prevalencia de las que ya existen y la distribución geográfica de agentes patógenos y los vectores de enfermedades, como ha pasado recientemente con la lengua azul y que luego lo veremos. Entonces, en base a todo esto, a estas motivaciones y a estos objetivos, la Unión Europea dice: pues yo voy a ordenar todo esto y voy a sacar una lista de enfermedades en las que me voy a volcar trabajando para ellas. Esta lista de enfermedades las voy a categorizar y en función de la categoría donde yo meta esta enfermedad voy a aplicar unas medidas u otras, es decir, voy a aplicar en cada una de ellas una política de sanidad diferente. Entonces, lo primero que hace es establecer unos criterios para crear esta lista de enfermedades. En esta lista de enfermedades están enfermedades en las que son transmisibles, existen en la Unión Europea y por tanto son preocupantes para algún país de la Unión Europea o para todos. Tiene efectos negativos en la salud animal o en la salud humana por ser una zoonosis. Existen instrumentos para diagnosticarla. Hay unas medidas de control efectivas y proporcionales que permiten su posible control. Y al menos también que tengan efectos sobre sanidad animal o salud pública, que también puedan presentar resistencia a antibióticos, una repercusión económica negativa o un impacto negativo sobre el medio ambiente. Las enfermedades que estén y que la Unión Europea haya metido en esta lista, eso significa que en algún momento y por alguna causa pueden ser susceptibles de recibir ayuda o subvención para aplicar su lucha. Entonces, una vez que la Unión Europea establece la lista, lo que hace es categorizar, ordenar esas enfermedades por bloques y las categoriza en 5 categorías. En un primer lugar está la categoría A, que son enfermedades que no existen en la Unión Europea y que en el caso en que lleguen a aparecer, hay que erradicarlas inmediatamente. Un ejemplo de ello puede ser la peste de los pequeños rumiantes, que afortunadamente de momento aquí no ha llegado, pero es que tenemos a la viruela ovina caprina, que estaba en la lista A y ha llegado a España. En la categoría B tenemos enfermedades endémicas para las cuales se va a desarrollar un programa de erradicación.
Las enfermedades endémicas, los he dicho antes, son enfermedades propias de un territorio y que están de manera normal en el territorio y son una preocupación para las que se desarrollan los programas de erradicación, por ejemplo, la tuberculosis bovina. En la lista C tenemos enfermedades de programas que tienen establecidos unos programas de control voluntario con garantías adicionales para prevenir la diseminación a zonas libres. Es decir, son enfermedades que existen en unos países sí y en otros no, y entonces hay que establecer unos programas para prevenir la diseminación a zonas que están libres de esas enfermedades porque ya van más adelantadas y han desarrollado un programa de erradicación y han conseguido erradicarla o porque simplemente la enfermedad allí no ha llegado. Un ejemplo de esta categoría es la IBR en los bovinos. Después tenemos la categoría D, que son enfermedades que son controladas aplicando medidas de comercio. Son enfermedades en las que hay que prevenir su diseminación. Puede ser, por ejemplo, la lengua azul, una enfermedad de esta categoría. Y por último tenemos la categoría E, que son enfermedades en las que se aplican programas de vigilancia, porque no están aquí, pero puede ser que lleguen. Por ejemplo, tenemos la fiebre aftosa o la fiebre del Valle de Rift, que luego veremos que la fiebre aftosa, por ejemplo, pues que está rondando por el norte de África y que en algún momento tenemos riesgo de que pueda llegar aquí, ojalá que nunca. Entonces, en base a la categoría o a las categorías, porque una enfermedad no tiene por qué estar solo en una categoría, puede estar en varias de las categorías de la lista y aplicársele todas las medidas que le correspondan en función de todas las categorías en las que esté. Entonces, en base a la categoría o las categorías a las que pertenezca la enfermedad, se establecerán unas medidas u otras para prevenir su aparición, controlarla o erradicarla según el caso. Y dichas medidas serán de aplicación a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decir que en nuestra comunidad autónoma son las ADS las encargadas de implementar estas medidas en las explotaciones y del desarrollo de estas medidas. Y que la experiencia hoy en día nos permite confirmar los buenos resultados alcanzados gracias a esta colaboración público-privada en la gestión de la sanidad animal en Andalucía. Yo ahora lo que voy a explicar es un poquito cuáles son las enfermedades que, estando en esas listas de las que he comentado anteriormente, están en nuestro territorio, a nosotros nos preocupan y tenemos que desarrollar unos programas o no en función de la prevalencia que tengan en nuestro territorio para afrontar su lucha. En un primer lugar tenemos la brucelosis bovina. La brucelosis bovina, afortunadamente, hoy en día podemos decir que es una enfermedad erradicada. Como veis ahí en la diapositiva, tenemos un mapa del año 2007 donde había bastantes zonas que estaban muy afectadas de brucelosis y ya en el año 2021 se declara el país como oficialmente libre de brucelosis bovina. ¿Ello qué significa? Pues que ya hemos acometido un programa de erradicación y ahora lo que llevamos a partir del año 2022 es un programa de vigilancia y control de la brucelosis. Las medidas sanitarias que se van a aplicar es una vigilancia activa, serológica, a un porcentaje de población de bovinos, a un porcentaje mínimo comparado con lo que se hacía antes, que se hacía el 100% de los animales de la explotación. Ahora es a un porcentaje en base a unos datos estadísticos, se hace el cálculo y se sacan una serie de muestras nada más. A los bovinos de la explotación que le toque mayores de 12 meses. Una vigilancia pasiva analizando los abortos que se produzcan en las explotaciones. Y, por último, un vaciado sanitario en el caso de que hubiera la mala suerte de que surgiera algún positivo en uno de estos controles serológicos que se hiciera. Por otro lado, tenemos la brucelosis ovina caprina. Podemos hablar igualmente de ella, es una enfermedad que mirad cómo estaba en el año 2007, que estaba prácticamente la mitad del país en rojo, con mucha prevalencia de esta enfermedad, y sin embargo, desde ese año hasta el año 2019, que veis que es el otro mapa, hemos conseguido liberar al país de la enfermedad y erradicarla. A día de hoy, España está declarada como oficialmente libre de brucelosis ovina caprina e igualmente lo que tenemos ahora es un programa de vigilancia y control. Ya la hemos erradicado y ahora pasamos a vigilar y controlar. Ello significa que el número de tomas, se hacen una vigilancia activa a través de chequeos serológicos, pero que es a una mínima parte del censo de animales, y una vigilancia pasiva de análisis de aborto, pero que también es un número muy pequeño de aborto. Creo que es un aborto por ADS lo que piden de muestra.
Y también existe la medida del vaciado sanitario en caso de la mala suerte de que saliera algún animal positivo. Ahora tenemos el complejo de Mycobacterium tuberculosis, que es la tuberculosis donde está encuadrado la tuberculosis bovina, la tuberculosis caprina. Esto estamos hablando de una enfermedad de otro tipo, no es como la brucelosis, es una enfermedad muy compleja, muy complicada, está influida por muchos factores y su lucha es muy difícil. De hecho, aquí están los mapas de evolución desde el año 2016 hasta el año 2021 y como veis no hemos conseguido cambiarle los colores como hemos conseguido con la brucelosis. La diferencia radical es que la brucelosis, para acometer la lucha contra la brucelosis contábamos con una vacuna y unas pruebas y unos chequeos serológicos. Ahora con la tuberculosis no tiene vacuna, es una enfermedad que no tiene vacuna, lo cual es muy importante a la hora de acometer un programa de erradicación y además depende de muchos factores que son ajenos al veterinario o al titular de la explotación, al dueño de los animales, como puede ser, por ejemplo, el censo, las densidades de fauna silvestre que existe. La fauna silvestre está afectada por la tuberculosis y la transmite y es un reservorio de la enfermedad y en muchos casos, pues, como veis ahí, y si solapamos los mapas, vemos que en el mapa de densidades de fauna silvestre coincide plenamente con el mantenimiento, con las zonas donde se mantiene la enfermedad en el año 2021. Como veis, es que la fauna silvestre es un reservorio muy, muy importante de esta enfermedad y en muchos casos es lo que está impidiendo su erradicación. Las prevalencias de la tuberculosis, como veis ahí en el gráfico, son fluctuantes. Hay años que suben y años que bajan. Desde el 2020 al 2021 bajó, pero me consta que ahora en el 2022 en Andalucía puede que suban un poco. Sin embargo, hay zonas en las que han conseguido su erradicación, como es en Galicia, en Asturias, en el norte del país, y hay zonas en las que están luchando y ya han enviado expedientes a la Unión Europea para conseguir su calificación, como Cataluña o determinadas provincias de Castilla y León. Lo que tenemos ahora instaurado en España para la tuberculosis bovina es un programa de erradicación que lo que consiste es una vigilancia activa con las intradermotuberculinizaciones que se van haciendo al 100% de los animales mayores de 6 semanas presentes en todas las explotaciones, al menos una al año, y también complementándolas con el gamma interferón. Y en alguna zona podemos ya incluso empezar a utilizar el gamma interferón como prueba de referencia. También es obligatorio realizarla para aquellos animales caprinos que conviven con bovinos. En las explotaciones en las que están mezcladas ambas especies tienen que entrar en el saneamiento. También se realiza una vigilancia pasiva a través de la inspección en el matadero cuando llegan los animales y un sacrificio obligatorio de los positivos. Se realizan cursos de formación a veterinario para la realización de las pruebas porque tienen su complejidad y se establece una calificación de las explotaciones y en base a ello un control de los movimientos que se realizan para intentar no llevar la enfermedad a los puntos donde no las hay. Desde el año 2018 también existe en Andalucía un programa, pero este es voluntario, así como el de la tuberculosis bovina es obligatorio y en aquellos caprinos en que conviven con el bovino es obligatorio, hay un programa para el caprino que no convive con el bovino que es voluntario y que el ganadero que quiera puede adscribirse y cumplir con una serie de medidas que son la intradermotuberculinización de los animales, el sacrificio obligatorio de positivos, su explotación entraría en una calificación y con ello se controlaría el movimiento de los animales desde esa explotación hacia otros lados, así como desde otros lados hacia la propia explotación. También hay que llevar a cabo un registro exhaustivo de las vacunaciones que se realizan para tuberculosis, porque es una enfermedad que puede complicar el diagnóstico de la tuberculosis. Su vacunación complica el diagnóstico porque puede confundirse muchas veces con la tuberculosis. Tenemos también la lengua azul,
ya en esta zona, desgraciadamente conocida por todos. Bueno, la lengua azul desde el año 2004 está presente en España. Hubo ahí un paréntesis de 2 años en el que parecía que podíamos haberla erradicado, pero al cabo de los 2 años volvió a entrar y con fuerza, y desde entonces no hemos conseguido liberar al país de la enfermedad. Al revés, va en aumento. Y, por desgracia, en este año 2023 ya ha llegado hasta Galicia, donde han salido unos 4 focos, y ya hay parte de Galicia y de León que está, de Castilla y León, que están restringidas para el serotipo 4 de lengua azul. Lo que hacemos con las medidas sanitarias que aplicamos para el programa de lengua azul es la vigilancia serológica y virológica, que se chequean los animales centinelas y demás. Una vigilancia pasiva clínica, observamos a los animales que muestren síntomas o no. En ovino se ve claro, en el bovino no presenta síntomas, sin embargo, es considerada como la madre de la enfermedad debido a que el periodo de viremia, es decir, el tiempo en que el virus está en la sangre de esa vaca o de ese toro que está infectado, es muy largo, y por lo tanto, durante todo ese tiempo que está ahí, ese animal es capaz de transmitir la enfermedad si llegara a picarle un mosquito y ese mosquito pica a otro animal. Tienen una vigilancia, una monitorización entomológica, es decir, están vigilando el vuelo de los mosquitos, dónde hay mosquitos, dónde no hay mosquitos, pero a día de hoy los mosquitos creo que están en toda la zona peninsular, salvando si acaso una parte del noreste, donde está otro tipo de mosquito en el que se ha visto afectada hasta hace poco por el serotipo 8 de la lengua azul, el cual llevan ya 2 años sin focos y se han declarado en diciembre de 2022 como libre del serotipo 8. Y ahora mismo el mapa de España de la lengua azul queda así: toda la parte verde es zona libre, la parte amarilla es zona restringida por el serotipo 1 y 4 y la parte naranja es zona restringida por el serotipo 4. Lo que produce esta enfermedad es muchas limitaciones al movimiento. Tenemos en el porcino la enfermedad de Aujesky, en el que se lleva un programa obligatorio de vacunación obligatorio. Desde el año 2016 estamos declarados como país libre de Aujesky. Y el problema, tenemos, calificación de explotaciones en función de los chequeos serológicos, una vacunación obligatoria de todos los animales, restricciones al movimiento en función de la calificación y demás, pero que el problema real que tenemos con el Aujesky y por el cual no vamos a poder alcanzar la calificación de oficialmente libre es que no podemos dejar de vacunar de Aujesky. ¿Por qué? Porque el cerdo asilvestrado, el jabato, el jabalí, pues actúa como un reservorio muy importante que mantiene la enfermedad, llegando incluso a transmitírsela a los perros de caza. Entonces, mientras exista esta cohesión entre ganadería extensiva y los animales silvestres, no nos podemos permitir el lujo de dejar de vacunar de esta enfermedad porque resurgiría de nuevo. Entonces, tenemos que mantener esta calificación con la vacunación obligatoria. También llevamos a cabo un programa de IBR, de rinotraqueitis infecciosa bovina, es un programa voluntario. Esta enfermedad, hay países de la Unión Europea que ya están declaradas como oficialmente libres, lo vemos ahí en el mapita, son los países que están en verde, y otras que llevan a cabo unos programas obligatorios de calificación. En España nosotros tenemos desde hace un par de años tenemos un programa, es voluntario, un programa de calificación de IBR, es voluntario, y en Andalucía se ha desarrollado otro programa en base al estatal, que sigue siendo voluntario, que lo que se hace es una vigilancia activa mediante chequeo a un porcentaje de la población bovina, una vacunación al 100% de la cabaña con vacuna marcada, se prohibió la vacuna que no estaba marcada. La vacuna marcada es aquella vacuna que permite diferenciar cuál es el animal vacunado del animal que verdaderamente está infectado. Pasa igual que con la enfermedad. Este programa de erradicación es muy similar al de Aujesky. Consta de una vacuna y unos chequeos serológicos. Y en los chequeos serológicos podemos determinar cuál es el animal que está vacunado y cuál es el animal que está verdaderamente infectado. Hay una clasificación de los rebaños y en función de eso un control de los movimientos,
y está prohibida los movimientos a vida de los animales positivos. El ganadero que se acoge a este programa sabe de antemano que corre el riesgo de no poder mover animales si dan positivos, pero cierto y verdad es que esta enfermedad produce muchas pérdidas económicas dentro de la explotación. Es una enfermedad silente y crónica que puede padecer el animal a lo largo de la vida y no darnos cuenta de que se está convirtiendo en un animal improductivo, que podíamos sacar mucho más de él, pero debido a esta enfermedad no lo hacemos. Después, por desgracia, el año pasado llegó a España la enfermedad hemorrágica epizootica. Es la primera vez que se da un brote de esta enfermedad en nuestro país y en la Unión Europea. Es una enfermedad muy parecida a la lengua azul, pero que en vez de desarrollar síntomas en el ovino, los desarrolla en el bovino. Aunque el ovino también puede ser un animal, igual que el bovino en la lengua azul, que sirva de reservorio. O sea, no tiene viremia, tiene enfermedad e infección, pero no desarrolla sintomatología. También es transmitida por un mosquito, por la picadura de un mosquito, el mismo que transmite la lengua azul, pero la diferencia significativa es que, igual que para la lengua azul, contamos con una vacuna que es muy efectiva y se ha demostrado a lo largo del tiempo la efectividad que tiene, sobre todo en el ovino. Pues para esta vacuna no existe, para esta enfermedad no existe vacuna, con lo cual no existe tratamiento tampoco, aunque sí que es verdad que los animales enferman y responden muy bien a los antibióticos y a los antiinflamatorios. Entonces la mortalidad es baja. Pero el único arma de verdad que tenemos para luchar contra la enfermedad es la prevención. ¿Y cómo se aplica? Con la desinsectación, intentando desinsectar a los animales para que al final el mosquito desaparezca y no les pique. Tenemos, por desgracia, también la viruela ovina caprina, que no voy a entrar en ella porque nos va a explicar Mari Carmen largo y tendido y aprenderemos mucho de ella esta tarde. Y tenemos, para acabar, 3 enfermedades que no las tenemos aquí, pero que tenemos que estar vigilantes porque están cerca. Son enfermedades que afortunadamente no están ahora mismo en la Unión Europea, pero que sí que tenemos que vigilar porque corre el riesgo de que puedan llegar. Una de ellas es la fiebre aftosa. La fiebre aftosa está distribuida por el norte de África, por Marruecos, Argelia, aunque en Marruecos es verdad que hace un par de años que no se declaran focos, pero que existe mucho riesgo de que llegue aquí. Entonces hay que estar siempre preparado porque si llegara sería una enfermedad ruinosa. Otra es la peste de los pequeños rumiantes, que también está muy distribuida por el norte de África. Ha habido casos en los últimos años en Marruecos y pasa lo mismo. Como llega aquí podría ser ruinosa. Y por último tenemos la peste porcina africana, que esta sí la tenemos en Europa, entró desde Rusia por todos los países del este y se ha distribuido enormemente entre ellos, llegando incluso en los últimos años a Italia y Alemania. Es algo que nos preocupa y que tenemos que estar muy vigilantes y aplicando siempre las medidas de bioseguridad oportunas para intentar, en la medida de lo posible, que pueda no llegar aquí. Y bueno, pues eso es todo lo que yo tenía que contar y le cedo la palabra a mi compañera, que me consta que va a ser bastante interesante. Bueno, buenas tardes antes de nada. Gracias por la invitación a participar. Ya estuve aquí en el año 2019, creo, también en vuestra feria ganadera, y es un placer volver a veros, ¿no? Este año, hablando de otras cosas totalmente diferentes a las que hablamos en aquel día, ¿no? Bueno, pues empezamos. Yo os voy a hacer una pequeña introducción, porque antes de entrar en el concepto de viruela y ver cómo lo hemos gestionado, sí quiero que tengamos muy presente lo que ha dicho antes Coronada, el concepto de una sola salud. La salud humana, la salud animal y el medio ambiente están íntimamente interconectados, y eso hace que tengamos que proteger todo: suelo, personas, animales. Y esto, que parece algo abstracto con esa One Health y parece que es el descubrimiento, es lo que nosotros hemos hecho toda la vida y nos han enseñado en el colegio.
la relación animal-suelo-planta, ¿vale? Esa relación animal-suelo-planta es una interrelación que la modificación de algunos de ellos hace que se modifique el resto. ¿Por qué digo todo esto? Fijaos, la salud mundial, y si nos vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que sepáis que el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas provienen de animales domésticos o silvestres. Fijaos la importancia que tiene la sanidad animal. Que el 75% de los agentes patógenos humanos emergentes son de origen animal. Ahí tenemos la tuberculosis, es una enfermedad emergente, que es una enfermedad que proviene de los animales. Por eso es tan importante el control y la erradicación, ¿no? Y el 80% de los patógenos con riesgo de utilización en bioterrorismo son de origen animal. Fijaos la importancia, ¿no? Otra cosa importante, la seguridad alimentaria. Por eso de que todo está condicionado. Una cosa hemos hablado de la sanidad animal, nuestra seguridad alimentaria, lo que nosotros nos comemos. Pensar que cada noche alrededor de 811 millones de personas se van a la cama con hambre. Por eso tenemos que seguir produciendo alimentos. No podemos dejar de producir alimentos. No podemos decir, como ahora veréis, un mensaje de la carne mata o más del 70% de la proteína animal adicional se necesitará para alimentar al mundo en el año 2050. ¿Por qué? Porque el mundo crece exponencialmente con el número de personas y tiene que estar provisto de alimentos, ¿no? Y mientras tanto, más del 20% de las pérdidas de la producción animal se vinculan a esas enfermedades animales. Fijaos, en cuanto al medio ambiente, fijaos, las actividades humanas han alterado gravemente el 75% del entorno terrestre y el 66% del entorno marino. Fijaos las conexiones que hay entre medio ambiente, humano y sanidad animal. Es cierto que a la población cada vez le preocupa más qué pasa en la Tierra. Todos sabéis que todo el mundo está sensibilizado con el medio ambiente y le preocupa el medio ambiente. Y que a esa población, que es el 80%, porque los que vivimos en los pueblos, que somos el 20%, tenemos conocimiento de esto. Pero los que viven en las ciudades no les llega este mensaje. Y les pueden llegar mensajes como esto: comer carne destruye el planeta. Entonces tenemos que saber decir que eso no es cierto y que no es una afirmación correcta, porque eso le está haciendo mucho daño a nuestros sectores, al sector de la carne, ¿no? ¿Por qué no es cierta esta afirmación? Y me vaya a permitir que haga esta introducción para ahora unirlo con la viruela, porque esto está conectado, aunque creáis que no. ¿Por qué no es cierta esta afirmación? Porque, fijaos, nuestra ganadería mantiene territorios de alto valor ambiental y especies animales que son indispensables. Mantiene ecosistemas. Quitar una pieza de estos ecosistemas nos estamos cargando, estamos alterando, lo que hemos dicho, todo ese medio ambiente que hacen que aparezcan enfermedades emergentes, ¿vale? Pero ¿cuál es el principal problema? Y vuelvo a insistirlo, y donde voy me gusta hacer hincapié sobre esto. No hemos diferenciado la ganadería intensiva de la ganadería extensiva. Tenemos la obligación moral de hacerlo. ¿Por qué también? Porque tenemos que aplicar distintas medidas y ahora mismo nos hemos dado cuenta con la gestión de la viruela, con respecto a la bioseguridad de las explotaciones, cómo que tenemos que afrontar la bioseguridad en una explotación intensiva y cómo tenemos que afrontarla en una explotación extensiva, ¿no? Nosotros tenemos una ganadería extensiva que es monumento natural y que es como nuestros monumentos que hay en nuestro territorio, que está protegiendo casi el 30% de la Red Natura 2000. Por eso, la primera pregunta, que por eso decía lo de una sola salud, ¿dónde empieza la salud? La salud, tanto animal como humana, empieza por la salud del suelo, porque en nuestro suelo, tanto superficialmente como internamente, hay un mundo, hay ecosistemas que al alterarlos provocan problemas adicionales que vamos a tener muchos problemas. Cuando yo veo mensajes como ese que he puesto antes de comer carne destruye el planeta y le pongo a la gente esta imagen, ¿vale?, donde se ve ahí una ganadería pastoreando en unas rastrojeras y 5 años después voy al mismo sitio y hago la misma foto y veo eso, pues a esa gente le pregunto, ¿qué es más sostenible? ¿Esto o esto? Cuando quitamos eso, esa ganadería, es como si estuviéramos quemando catedrales, ¿no? Como se quemó la catedral de Notre Dame, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que en su día firmamos el Acuerdo de París, donde nos comprometimos a aumentar en un 4 por 1000 el carbono orgánico del suelo, ¿vale?
y pasar una tierra de arable, de pasto a tierra arable, estamos perdiendo en 20 años más del 55% del carbono orgánico. Por tanto, es importante que cuando un consumidor compre unas chuletillas de cordero, hay que venderle que de alguna manera está protegiendo esa por una sola salud. Está protegiendo la salud del suelo, los ecosistemas, la salud ambiental, porque cuando dejamos suelos como estos, esa salud en una sola tormenta se puede ir. Y quiero enlazar el tema de la sanidad también con el bienestar animal. ¿Por qué? Porque es fundamental. Si un animal está bien y está en un buen estado, es mucho más resistente a cualquier tipo de enfermedad. ¿Y qué es el bienestar? Pues el bienestar es tener esos 5 principios, que esté libre de hambre y de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural. Este bienestar es más fácil, muchísimo más fácil conseguirlo en nuestras explotaciones extensivas, porque los animales ahí es donde pueden estar en su máximo sistema de bienestar. Y otra cosa que tenemos que hacer para un poco proteger todo esto, la importancia de que tenemos que diferenciar a la hora de comprar. Porque cuando uno compra alimentos provenientes de esa ganadería extensiva, no solamente está comprando una chuletilla de cordero, sino que está comprando un paisaje, está comprando un mantenimiento de ecosistemas, está comprando corredores ecológicos, está comprando esa materia orgánica del suelo y, por tanto, esa ganadería es algo más que una simple chuletilla de cordero. Pero a lo mejor no se lo ponemos muy fácil porque a la ganadería extensiva quizá le ponemos un poco más de problemas porque además tenemos muchos planes de controles, como ya sabéis, sin diferenciar esa ganadería intensiva de la ganadería extensiva. Muy importante, quiero asociar que lo sostenible es saludable y tienen que ir de la mano y que en la pirámide de nutrición tenemos que tener una alimentación saludable pero también una alimentación sostenible porque nuestra ganadería mantiene territorios por la gestión que realiza. ¿Y por qué digo todo esto? Y entro en materia de los que nos viene aquí. Os digo esto porque fijaos en este mapa. Hemos hablado de la relación de ecosistemas, de cambio climático, de cómo estamos alterando el mundo, que hemos alterado más del 75% de la superficie terrestre. Pues bien, fijaos, de esas 4 enfermedades potenciales que tenemos en el norte de Marruecos, ¿vale? Ahí las veis, la peste pequeño rumiante, la fiebre aftosa, la viruela ovina y la enfermedad hemorrágica epizootica, de 4 han entrado 2, o sea, 50%. Es cuestión de que próximamente entren el otro 50%, por toda la alteración que estamos llevando a cabo. ¿Y qué ha supuesto esto? Esto ha supuesto muchísimas cosas. ¿Por qué? En cuanto a la enfermedad hemorrágica epizootica, pues bueno, no tanto. Primero, porque como bien ha dicho Coronada, la enfermedad hemorrágica está dentro de la lista D. Dentro de la lista D, donde se hace una especie de controles y bueno, ¿dónde más nos afecta? Sobre todo en el comercio. A la hora de comerciar, del comercio sí nos piden una serie de requisitos, pero poco más. Pero señores, la viruela ovina es otra cosa. Y aquí, en Granada, nos ha tocado la lotería, ¿vale? Porque la viruela ovina está en lista A. Y tú dices, ¿lista? O sea, enfermedad de lo más peligroso. Pues teníamos que hacer una erradicación inmediata. Y vosotros no sabéis el sufrimiento que ha conllevado esto. Una enfermedad que se erradicó en España en el año 1968 y que del año 1968 no la teníamos. ¿Pero de cuándo teníamos la enfermedad? Viruela ovina ha habido en España. Y fijaos en este documento del señalamiento de tierras de la Mesta. La Mesta señalaba las tierras, de cuáles eran las tierras donde circulaba ganado contagiado de viruela por la que no estaba contagiado de viruela. Fijaos que ellos ya sabían que la viruela era de un poder de difusión tremendo y que el pastizal era clave en la difusión de esta enfermedad. Y entonces existía lo que era el amojonamiento y el señalamiento de las tierras. No solamente, como digo, que esto fue desde la Edad Media hasta el siglo XX, o sea, esto ha estado en este señalamiento de tierras, y también en el libro de instrucciones para pastores y ganaderos de Daubenton, del año 1798, también te dice lo mismo, ¿no? Que una de las cosas importantísimas es que la persona tenía que dar comunicación de su viruela
y tenía que hacer el señalamiento judicialmente y tenía que hacer el señalamiento de tierra. Fijaos la importancia, cuando uno empieza a recopilar información del pasado, porque aquí nos hemos puesto todas las pilas y hemos ido a donde hemos podido, a toda la historia, a vida y por haber, pues veíamos que teníamos un grave problema en el norte de Granada. Un gran problema que no sabíamos ni por dónde había entrado, ¿vale? Para que sepáis cómo es esta enfermedad, pues la viruela ovina te dice que afecta al ovino y al caprino, pero nosotros nos hemos dado cuenta con esta variante que solo ha afectado al ganado ovino. De hecho, dentro de las explotaciones no se ha visto ninguna cabra afectada. Esta enfermedad no se transmite a las personas, pero ¿por qué es tan problemática? Pues porque tiene un poder de difusión tremendo, ¿vale? Y porque puede alcanzar una alta mortalidad, ¿vale? El periodo de incubación de esta enfermedad va entre los 8 y los 13 días, ¿vale? Y el contacto siempre, aquí ha sido clave los vehículos, las personas, la bioseguridad. Por eso os decía la bioseguridad al principio de la charla. Ha sido fundamental, ¿vale? Porque ¿cómo se transmite? Básicamente por contacto directo entre animales sanos e infectados, ¿vale? Principalmente por vía respiratoria, aunque también a través de mucosa. También hemos dado cuenta que por eso los animales, cuando iban a pastorear en la heces, también podía permanecer la viruela hasta 6 meses. Por eso la gestión de los estiércoles, como vais a ver ahora y vais a ver imágenes, ha sido clave en todo la gestión de la viruela. Síntomas que provoca, erupciones en la piel. Pero era curiosísimo y conforme voy diciendo esto voy contando anécdotas. Es tan curioso como que el ganadero estaba tan sensibilizado, y en esto es fundamental la colaboración de los ganaderos. El ganadero estaba tan sensibilizado y tan atemorizado que ellos todos los días hacían la revisión de sus animales, por supuesto con el apoyo de los veterinarios que nos echamos al campo, y ellos veían que eso era muy grave porque ¿qué hacía tanta gente por allí viendo animales, ¿no? Los ganaderos lo primero que notaban, os lo digo para que vosotros sabéis, porque la viruela está ahí en La Mancha, está en La Mancha con 3 focos activos actualmente, ¿vale? Y con todos los problemas que tienen ahora en La Mancha. ¿Qué es lo que se daban cuenta? Lo primero que se daban cuenta es que esos animales, el primer día, pues no querían ir ni a comer ni a beber. Se quedaban como atrás por el proceso febril que tenían. Entonces ya el ganadero a ese animal lo ojeaba y decía, oye, este animal no me gusta cómo está. Y al día siguiente lo cogía y lo examinaba y veía si tenía algún tipo de erupción. Y ahora vamos a ver con fotografías cuáles son esas erupciones. Curiosamente, llamaba inmediatamente a la OCA. Y cuando llamaba a la OCA, nosotros inmediatamente íbamos a tomar muestras de esos animales y esas muestras eran remitidas al laboratorio de Algete. Empezamos también a preocuparnos de esta enfermedad porque hubo un caso de 800 animales donde el ganadero detectó un solo animal y inmediatamente fuimos para atajar aquello cuanto antes. Cogimos una muestra de 60 animales, sacamos muestras de 60 animales y curiosamente Algete nos da positiva a 29 animales. 29, y nosotros dijimos, Dios mío, qué problema, porque hay uno con síntomas. Algete ha confirmado 29 y le hemos sacado sangre a 60. Bueno, pues fue curiosísimo. También, desde que nosotros notificábamos, se mandaba al Algete, en 2 días sacrificábamos. Fue tan curioso este caso que cuando fuimos a sacrificar, a los 4 días desde que el laboratorio nos dio los resultados, que los 29 animales que había dado positivo el laboratorio, porque a cada uno individualmente le hacíamos su ficha clínica de la sintomatología y qué pasaba, los 29 tenían síntomas a los 4 días. Los 29 estaban llenos de vesículas a los 4 días. Fue curiosísimo. Entonces es una enfermedad que sí va a mostrar la cara, pero tiene que ser a través de una vigilancia activa, que yo creo que ha sido el éxito de que en Granada se haya erradicado, ¿no? Y sobre todo medidas de bioseguridad. Cuando uno entra en la explotación, tiene que entrar con sus calzas, con sus guantes, con su mascarilla, totalmente de desinfección del vehículo, de las ruedas, los bajos de los vehículos. Por supuesto, allí, si nosotros íbamos como veterinarios, el coche nunca entraba en la explotación, el coche se quedaba fuera de la explotación.
la gestión de los EPIs, todo lo que el veterinario se ponía, monos, calzas, guantes, todo eso se gestionaba, se quedaba en la explotación, o sea, de la explotación no salía absolutamente nada, porque podía ser fuente de contagio para otras explotaciones. Los coches, una vez que se salían de la explotación, nosotros teníamos nuestras mochilas para limpiar y desinfectar ruedas, bajos, todo. O sea, la clave de esta enfermedad y del control ha sido, por supuesto, la vigilancia, que al detectar un animal, que lo pusiera en comunicación, y medidas de bioseguridad. Y, por supuesto, el control de movimiento. Control de movimiento. En el momento que se declaraba un foco, y ahora vais a ver los focos, se declaraba un radio de protección de 3 kilómetros y un radio de vigilancia de 10 kilómetros. Y ahí no entraba ni salida absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis cómo se transmite por contacto. Los síntomas que provoca son esas pápulas, máculas, que no llegan casi nunca a vesículas, pero que ahora os voy a enseñar fotos para que la veáis. Que la clave está en la vigilancia del ganadero diariamente, que lo va a detectar el primer día porque el animal se queda atrás a la hora de comer, a la hora de beber, porque tiene un síntoma febril, y que a los pocos días va a dar la cara apareciendo esas máculas y pápulas, sobre todo en la parte de las mamas, en la bragada, en todas aquellas partes libres de lana. Ahí es donde se va a concentrar principalmente la viruela. Medidas de bioseguridad. ¿Por qué digo esto? No solo para la viruela, O sea, yo me he dado cuenta que las medidas de bioseguridad para cualquier enfermedad son vitales y claves. Son fundamentales y muchas veces no nos echamos cuenta, ¿no? Una de las cosas que nosotros, y a través de Fernando Gómez, también desde la consejería, ha sido la cal apagada, cal viva, de todo. O sea, echando en todas las entradas, haciendo vados. Era como, bueno, ha sido la desinfección, y ahora voy a contar cómo se gestionaba un foco, pero voy avanzando para, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Aquí tenéis las fichas las podéis descargar del Ministerio, ¿vale? Esta ficha, y fijaos cómo era la situación mundial de la viruela. En el año 2017 no teníamos, dónde estaban principalmente los países, y actualmente fijaos dónde están. Los focos verdes que veis están totalmente controlados y resueltos, y sin embargo los amarillos no están resueltos, como es el caso de Castilla-La Mancha, ¿vale? En el año 2024, 2022, 2023. Fijaos que el primer foco se detecta en Granada, en el municipio de Benamourel, en la comarca de Baza, un 19 de septiembre, y que a raíz de un movimiento de un cebadero donde dio positivo, se va a un municipio de Cuenca, ¿vale? O sea, que el de Cuenca, el brote de Cuenca, fue consecuencia de un movimiento pecuario, de un ganado a Cuenca. Importancia fundamental de los movimientos, fundamental. ¿Qué ha pasado? Actualmente lo de Granada se ha controlado. Lo de Castilla-La Mancha, ahora mismo fijaos cómo está. Ahora mismo en Castilla-La Mancha hay 3 focos activos. Ya van por 14 focos. Ahora mismo en La Mancha hay 5 provincias enteras inmovilizadas, más de 6.000 explotaciones y más de 3 millones de ovejas. Ahora vais a ver las consecuencias económicas que conlleva eso. Han matado más de 40.000 animales. 40.000 animales que ha supuesto ya casi 4 millones de euros. Más, en el momento que tú dejas estabulados los animales, la Administración se tiene que hacer cargo de esa alimentación suplementaria desde que a ti te restringen los movimientos. Ya hay una valoración económica de más de 30 millones de euros para estas valoraciones, para la compensación a esos ganaderos. Esa fue la primera explotación. Fijaos qué modelo de explotación tenemos nosotros también, para que veáis que son totalmente diferentes, otra ganadería totalmente diferente. Es una ganadería en cuevas, ¿vale? Ese es el paisaje, esa fue la primera explotación a la que detectamos viruela. Esta foto, por supuesto, no es que me gusta la fotografía, y por la tipología de animales le hice fotos hacía 5 años antes, la explotación de Delicio. Bueno, pues ahí tuvimos que gestionar, estos animales ya no existen. Les hice fotos porque no veis esa tipología de animales en muchos sitios, existen muy pocos. Y ese tipo de cuevas. ¿Qué nos pasó cuando teníamos que hacer la limpieza y desinfección? Que hacer una limpieza y desinfección
creíamos que era tan fundamental que no la podía hacer el ganadero. Y toda la limpieza y desinfección de todas las explotaciones sacrificadas, porque hay que hacer una primera limpieza y desinfección y una segunda limpieza y desinfección, lo han hecho empresas autorizadas, en este caso Atixa. Se ha tenido que contratar el ganadero su empresa para hacer toda la limpieza y desinfección, ¿vale? Bueno, esta se ha dado la vuelta, pero os imaginaos cómo es la tipología de explotación. Bueno, pues, ¿qué son los síntomas que vemos de la viruela? Los primeros síntomas que vamos a ver de viruela siempre aparecen en el rabo, en la cola. Y veis que son esas pequeñas vesículas, ¿vale? Circulares, que son esas pequeñas pápulas. Entonces eso ya nos hace ver, os lo digo por si vosotros tenéis sospecha de algo, lo primero, a la cola, porque eso sí que nos hemos dado cuenta que van a la cola y ya veis cómo son las lesiones. Cuando las lesiones van muy avanzadas, fijaos en lo que puede derivar la viruela. Afecta, porque esta afectación es tanto externa como interna, y acaba matando al animal, ¿no? Ahí veis las distintas lesiones de los animales, para que veáis cómo son estas fotografías. Como os decía, ¿cómo y cuándo se detecta la enfermedad? Se detecta en un matadero. El matadero de Baza avisa al cebadero de Benamaurel que hay una partida con lesiones y esto se sospecha el 7 de agosto, ¿vale? El cebadero lo traslada a un veterinario particular de Nanta. Nanta manda las muestras un 24 de agosto y el 13 de septiembre confirma la viruela Zaragoza y el laboratorio de Sopol, los dos a la vez. El 14 de septiembre el veterinario notifica a los servicios veterinarios oficiales y el 19 de septiembre el Laboratorio Nacional de Referencia confirma la enfermedad. Y a partir de aquí fue todo una pesadilla real. Esas fueron las lesiones que se vieron en matadero, ¿vale? Estas fueron las lesiones que se vieron en matadero. ¿Cómo se gestiona? Pues os digo, estos son correos que nos van mandando y cómo se gestiona todo esto, ¿no? Aquí la labor del jefe de servicio de Sanidad Animal de la Junta ha sido fantástica. Manolo Morente, bueno, se ha dejado la piel en esto, pero de todas y todo su equipo. Los servicios veterinarios de la OCA de Baza más todavía. Y bueno, esto ha sido por un empeño tanto de los veterinarios, que han estado a cualquier hora, en cualquier momento, como de los ganaderos, que se lo han tomado muy en serio, de que esto era muy serio y que tenía que finalizar como lo antes posible. ¿Por qué? Porque si esto no se llega a hacer así en Granada, estaríamos ahora mismo como están en La Mancha. Y a lo mejor la viruela estaría pues aquí o no sabemos dónde estaría. Entonces, era fundamental. Por eso, cuando se detectaba un foco, inmediatamente 2-3 días se sacrificaba. Se sacrificaban in situ, se llevaban en un camión totalmente hermético a una planta de cadáveres para su incineración a Murcia. Por supuesto, se empezaban las labores de limpieza y desinfección. Por supuesto, el camión estaba todo el día trazado, es decir, tenía que confirmar la hora que salía el camión y la hora de llegada del camión y los puntos donde había parado el camión. Todo eso estaba totalmente establecido, ¿no? Como decía, labores de limpieza y desinfección. Se ha levantado acta de todas las actuaciones sanitarias. Levantamiento de acta del sacrificio, de cuando salía el camión, el precinto del camión, cuando se desinfectaba, todo está trazado. Jesús ha levantado, el inspector de la OCA de Baza, más de 300 actas en esta etapa de todo lo que se ha hecho en estas actuaciones. Restricciones, por supuesto, no se podía hacer ninguna restricción de movimiento. No se podía hacer guías de ovino caprino de la zona de protección ni de la zona de vigilancia, ni tan siquiera matadero. Todos los animales estaban totalmente inmovilizados. No podía salir ningún producto de origen animal de esas explotaciones. Y ahora os voy a contar después qué se hizo con la leche, ¿vale? Por supuesto, nosotros seguíamos con todas las inspecciones de explotaciones. Era una vigilancia activa. Nosotros visitamos todas las explotaciones que estaban en los radios de vigilancia y de protección. Los 300 focos, de los 13 focos, que casi llevan a 300 explotaciones, se visitaron a todas al menos 2 veces para ver si había sintomatología en varios periodos, ¿vale?
Lo que sí nos dimos cuenta es que todos los focos, que ahí lo estáis viendo, estaban relacionados. Todos los focos estaban relacionados o por el camión o porque había salido a pastorear ganaderos justo en los pastos comunales donde estaban. Entonces, ahí, desde el primer foco que veis en rojo, así señalado en rojo, y empezamos a hacer la conexión de cómo iban saliendo los focos y la conexión. Y preguntábamos, oye, pues este tiene relación por esto, este tiene relación por otro. Entonces, tuvimos la trazabilidad de todos los focos como estaban relacionados. Como decía, las medidas adoptadas en la zona de protección y vigilancia, pues había una zona de protección de 3 kilómetros y una zona de vigilancia de 10 kilómetros. Los rebaños positivos, se sacrificaban todos los positivos. Ahí hubo una lucha con el Ministerio, porque el Ministerio decía que habría que sacrificar todos los rebaños dentro de la zona de protección y Andalucía optó, ¿por qué no? Porque fueran solamente los que salieran positivos y hacer una vigilancia muy activa en el resto. Y ha salido bien, porque nosotros no se han sacrificado en Andalucía más de 3.500 animales, cosa que La Mancha llevan ya casi 50.000 animales sacrificados. Nosotros no hemos llegado ni a 3.500 animales, ¿vale? Y lo pongo muy claro y alto y grande: limpieza y desinfección de las explotaciones sacrificadas. Esto ha sido clave. Las restricciones al pastoreo, se restringieron el pastoreo, incluso con la Guardia Civil, porque al principio los ganaderos estaban tan desesperados que salían hasta por la noche a pastorear para que las ovejas andaran. Tuvimos que, con la Guardia Civil, que hicieran vigilancia para el que saliera por la noche, para que no saliera por la noche. Y por supuesto, la gestión del estiércol y de todos los subproductos, ¿vale? ¿Medidas adoptadas? Pues no sabíamos qué hacer con la leche. Las cabras seguían dando leche, entonces tenían de alguna manera que saber qué hacer con ella. Pues se hizo una salida canalizada de la leche cruda con destino a una planta de Alimer, con camión precintado, levantamiento de acta, hora de entrada, hora de salida. Y lo mismo con los corderos. Los corderos solamente se habilitó el matadero de Baza y el matadero de Huéscar para que empezaran a salir los corderos a sacrificio solo a matadero, por supuesto no a cebadero, con un refuerzo de las medidas de bioseguridad y vigilancia fundamental. Importante, fijaos, las restricciones empezaban a levantarse 30 días desde el último foco. Imaginaos que el primer foco fue el 19 de septiembre, el último foco fue el 8 de noviembre. Y a partir de aquí, si no salieran a los 30 días, imaginaos todas esas explotaciones inmovilizadas sin poder hacer tal. Entonces, por eso se abrió la vía de que los corderos al menos pudieran salir a matadero de Baza y Huesca y que la leche pudiera comercializarse en una planta en Alimer, ¿vale? Ahí veis los focos, como hacíamos todos los focos, de los radios de las explotaciones. No sé por qué se han dado la vuelta a la fotografía. Ahí veis el trabajo de los inspectores veterinarios, de los sacrificios. Ahí veis cómo se estaba enterrando todo, absolutamente todo, alimentación, sacos de pienso, estiércol, todo. Fijaos que zanjas se hacían, ¿vale? Para incluso la cebada, o sea, en la explotación no podía quedar absolutamente nada. Y una vez que se enterraba todo, se echaba cal encima de todo lo que se había enterrado, ¿vale? Importante, parece que ya empezamos a ver la luz. No tenemos focos, no hay más focos, todo se ha parado. Es verdad que se ha hecho con el tema del pastoreo, se ha quemado también ciertas partes, se han hecho como una especie de quemas prescritas para toda posibilidad de donde estuvieran los núcleos más fuertes, porque es que los 13 focos estuvieran en una zona muy concreta. Y ahora lo que no ha salido, ya desde el 15 de este mes están todas las explotaciones que pueden salir a pastoreo y se da por concluido un poco esta pesadilla, ¿no? Y es verdad que el otro día, el viernes 24 de marzo, salieron por fin las ayudas convocadas por concurrencia no competitiva para que todos los ganaderos que hubiesen estado afectados por estos focos de viruela donde estaban las explotaciones con estas restricciones, pues puedan ser indemnizadas por la consecuencia de haber estado inmovilizadas. Entonces, para que sepáis cómo se va a dar esta subvención,
pues se va a dar 0,60 euros por animal y día para el número de cabezas que tuviera la explotación y los días inmovilizados. También para el estiércol se va a dar 10 euros por metro cúbico del estiércol que tuvieran y el pienso 0,43 euros por kilo que ha sido destruido. Todo se va a pagar el pienso destruido, se va a pagar el estiércol destruido y se va a pagar la alimentación por día de cada cabeza de animal por 0,60 céntimos, ¿vale? O sea que ha salido muy bien y solamente con solicitud. No, nosotros ya tenemos grabado todos los datos, nosotros pasamos los datos de todas las explotaciones con el número de actas de los animales inmovilizados para hacer todo esto. Importante, lo decía, la Junta ha sacado unas recomendaciones, ¿vale?, para la higiene, para el esquileo. Entonces, que lo sepáis que están estas recomendaciones. Esto no está de más que estas recomendaciones, incluso los que no tengan viruela o no tengan otras enfermedades, que se lleven a cabo. Muy importante lo que se le va a pedir, que toda la maquinaria de esquileo pues esté totalmente desinfectada. Es que es fundamental, una cosa que los esquiladores lleven sus calzas y su EPI de cuando vayan de una explotación a otra, lo básico y elemental. Y lo que le vamos a pedir también es que lleven un librito donde digan dónde han estado, por si aparece algo, saber la trazabilidad de dónde han estado. Y quiero terminar diciendo que por qué es tan importante esto de la sanidad. Pues es tan importante, fijaos por qué, porque aparte de que vamos perdiendo mucho censo, ahí veis los datos, de ganado de carne solo tenemos 7 millones de ovejas, casi 8 millones. La gente en España está dejando de comer carne. Hemos pasado de casi 3 kilos en 2007 a 1 kilo en 2021. ¿Y qué pasa? ¿Qué se está pasando con nuestro ganado? Que está yendo principalmente a exportación. Y poner en un papelito que España no es libre, que el Reino de España no es libre en viruela ovina, no os podéis imaginar las consecuencias económicas que tiene para el país. Es decir, que haya un foco en Granada afecta a todo el Reino de España. Y es que poner que es que no está libre de viruela ovina y hace que 33 países de entrada no quieran tu carne, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la sanidad, no solo para la viruela, para un montón de enfermedades que están pidiendo los otros países, de los que tenemos que tener una vigilancia activa y estar libres para que nuestros mercados estén abiertos, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, el concepto, que lo he dicho antes pero lo recalco, que lo sostenible es saludable y que la gente empieza a tener en cuenta que cuando compra productos de nuestra ganadería extensiva está comprando un poco de medio ambiente y de bienestar. Y que por eso, porque nosotros tenemos productos de máxima calidad, porque estamos en un sistema, en un ecosistema que hay que vender, tenemos que garantizarles esos productos de sanidad. Y bueno, aquí me paro y si tenéis alguna pregunta, pues encantada. Muy bien. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguna pregunta en el auditorio sobre las dos ponencias que Coronada y Mari Carmen nos han dado? ¿No? ¿Todo claro? Pues muy bien. No sé si María... tenemos algún detalle, ¿no? Para Mari Carmen y para Coronada, por su participación en estas jornadas ganaderas, en estas jornadas técnicas. Ahí va, pues nada, para que lo tengáis de recuerdo de vuestra participación en estas jornadas y de nuevo, pues nada, un fuerte aplauso para Coronada y para Mari Carmen.